amigos? Bienvenidos al segundo programa de Santiago Región, este programa que estamos haciendo especialmente desde el Campus Santiago de Universidad de los Lagos para toda la 10ª región, para la zona lacustre, para Osorno y para quienes nos están escuchando por internet a través de www.ulagos.cl. Estamos hoy día junto al director del CISPO de nuestra universidad, de nuestra casa de estudio. Esto es el Centro de Investigación, Sociedades y Políticas Públicas de Ulagos. Gonzalo de la Maza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gonzalo, cuéntanos, para las personas que no saben un poco, ¿en qué consiste el CISPO? ¿Qué es un CISPO? Bueno, un centro de investigación. Nuestra universidad tiene 3 centros, uno dedicado a los temas de la acuicultura y los cultivos marinos, que es el IMAR, que es el centro de investigación emblemático, diríamos así, de la universidad. En Puerto Montt, en Osorno, tiene el Centro de Estudio del Desarrollo Regional, CEDER, y en Santiago, en su tercer campus, el más nuevo, tiene este Centro de Investigación, Sociedad y Políticas Públicas. La historia del centro es más larga que su creación. Se creó en la universidad en abril del 2010, pero su equipo de trabajo y el trabajo en la universidad proviene de un programa denominado Ciudadanía y Gestión Pública que desarrollamos en convenio con una corporación desde el año 2005. El centro del centro de investigación es, como su nombre lo indica, la investigación. Ese es su foco, es levantar investigación en un área particular, que son las políticas públicas, pero desde un ángulo que es el específico de nuestro trabajo, que es el ángulo de la participación de la sociedad en las políticas públicas. Generalmente cuando hablamos de lo público pensamos en el Estado, claro. O sea, los servicios públicos, decimos por los servicios estatales. Bueno, la idea es que lo público es lo que nos concierne a todos y por lo tanto, siendo el Estado el principal ejecutor de las políticas públicas, sin embargo, nos atañen a todos los ciudadanos, y por esa razón es que el ángulo específico de nuestro trabajo es ver cómo las políticas públicas afectan a los ciudadanos, pero también cómo estos se involucran en ello, cómo nos hacemos cargo de las políticas. Y en este sentido, ¿en qué han estado trabajando este último tiempo? Estamos trabajando ahí sobre política migratoria, estamos trabajando ahí sobre temas de intersectorialidad, y la secundaria se llama Sociedad, Desarrollo y Territorio, que básicamente trabaja sobre descentralización, opinión pública regional, gestión local. Sobre todos esos temas vamos a ir conversando a medida que vamos haciendo más capítulos, pero específicamente hoy día queremos conversar sobre lo que están haciendo ustedes en el tema de migración. Dentro de la semana que ya pasó, el CISPO, específicamente tú, Gonzalo, tuvieron una importante participación en un seminario. Bueno, ese seminario internacional se llama la migración, un desafío para la sociedad y el Estado. Justamente tiene el enfoque que te señalaba recién, y forma parte de un proyecto de investigación que ha dirigido el doctor Eduardo Taller. Eduardo es un sociólogo cuya tesis doctoral la realizó en España sobre migrantes latinoamericanos en España. Luego se incorporó a nuestro centro en el 2010 y está desarrollando un proyecto Fondesit apoyado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que tiene que ver con la percepción mutua de los migrantes latinoamericanos en Chile, hacia Chile, qué es lo que esperan y la percepción que los chilenos tienen respecto de esos migrantes. En pocas palabras, ¿en qué situación se encuentra Chile con respecto al tema de los inmigrantes? Es un país de migración, tuvo una ola de migración importante a fines del siglo XIX y comienzos del XX, luego empezó a bajar eso, y a partir de los años 90 ha comenzado a acrecentarse nuevamente y tiene migración hacia el país relativamente importante de los países vecinos, en especial de Perú, Bolivia, Ecuador, pero también tenemos migración haitiana, tenemos migración de muchos países. Y por lo tanto, en la medida que la situación económica chilena ha sido relativamente mejor que los otros países, ha sido un país atractor de migraciones. Y esa es una situación reciente frente a la cual ni políticamente, a través de la ley, estamos preparados, ni jurídicamente, ni culturalmente tampoco estamos preparados. Eso es importante saber en qué situación se encuentra en temas legales, digamos, la migración. O sea, cuando un inmigrante llega a Chile, ¿cómo queda en cuanto a los temas de ley? O sea, ¿la ley lo ampara, lo ayuda, lo protege? ¿O qué pasa con la ley en ese sentido? Mira, básicamente el problema es que la ley existente es una ley del año 1975, de julio, es un decreto ley en realidad de la dictadura militar, en un periodo en que prácticamente migración hacia Chile no había.
y en donde las preocupaciones de quienes dictaron la ley eran básicamente de seguridad en un contexto de poco menos que amenaza fronteriza. O sea, los militares estaban defendiéndose de eventuales conflictos fronterizos, nada que ver con la situación que tenemos hoy día. Casi ningún país de América Latina y del mundo tiene una ley tan antigua y tan desajustada. Por lo tanto, hay un consenso transversal de que hay que reformarla. Y el gobierno está preparando un proyecto de ley que debe de manera inminente entrar a la discusión del Parlamento. Entonces, el proyecto es un proyecto de investigación, no está relacionado directamente con la ley, pero el seminario es un seminario para reunir a los investigadores que tratan estos temas, que son pocos, en torno a los desafíos que están planteados, tanto en el orden jurídico, en el orden de los derechos ciudadanos, en el orden cultural, de esta oleada de migración y cómo se puede regular. Fue coorganizado con la Universidad Alberto Hurtado y el Senado de la República. De hecho, el seminario lo realizamos se está haciendo en las dependencias del Senado, en las dependencias del Senado, bajo el auspicio, digamos, con el apoyo de la presidencia del Senado, y lo cual es el lugar ideal para hacerlo en este momento, porque es el momento en que se va a empezar a discutir la ley. Se da la afortunada situación en que esta cosa coincidió con eso. El hecho de que Universidad de los Lagos esté participando en esto es porque además también ustedes han investigado el tema. ¿Cuál es, según tu apreciación y la apreciación, digamos, del CISPO después de tanto investigar, cuáles son los elementos que se deberían considerar para generar una nueva política pública en torno a la inmigración en Bueno, Chile? yo pienso que, digamos, sobre eso, el ángulo específico en el cual se ha investigado acá por parte nuestra, es las percepciones mutuas, como te decía, decir qué es lo que espera y qué es lo que teme, qué es lo que quiere y qué es lo que teme los chilenos cuando reciben a un extranjero, y por el otro lado qué es lo que temen y qué es lo que esperan los que llegan cuando llegan a Chile, o sea, al país de acogida. Entonces la investigación se centró en la cercanía o lejanía que tú tienes. O sea, tú puedes ser una persona que nunca se ha topado, no le ha tocado trabajar con un inmigrante, pero sin embargo tiene una opinión. O sea, yo te diría dos cosas. Uno, nosotros tenemos una sociedad que tiene muchos elementos de discriminación. No es una sociedad abierta a las potencialidades de cada uno. Hay muchos elementos. Y uno de los elementos de discriminación es la discriminación étnica y racial, que tiende a menospreciar, digamos, a los pueblos originarios, y que, producto de la historia también, eso lo aplica o, digamos, aparece frente a ciertos inmigrantes. Porque Chile fue un país de acogida y intentó traer inmigrantes y trajo inmigrantes y les reconoció sus capacidades a los inmigrantes europeos en el siglo pasado. Y en la región de los lagos, donde está nuestra universidad, la inmigración alemana tiene museos. Es vista como un capital, como algo que contribuyó a desarrollar el sur de Chile. Absolutamente, hay un aporte que se hizo ahí. Se los considera de manera muy positiva. No ocurre lo mismo con inmigrantes peruanos y bolivianos. Y sin embargo, si uno lo va a mirar después a lo largo de la historia, probablemente va a encontrar, porque eso es lo que ocurre en todo el mundo, no solamente en Chile, que el aporte de los inmigrantes también existe. Entonces, para ir cerrando un poco la temática, ¿qué es lo que se espera a través de este seminario en donde está participando el CISPO de la Universidad de los Lagos, y qué se espera, digamos, en cuanto a las conclusiones que se puedan llegar a sacar de esto? Todo el mundo sabe que hay que hacer una nueva ley. Segundo, que esa ley no puede resolver las cosas exclusivamente en un campo, como quien dice, jurídico normativo, sino que tiene que ayudar a que culturalmente el país aproveche su migración. Eso fue un planteamiento muy importante del seminario. Que digamos, la comparación entre países que tienen muy buen desempeño económico, social y en todo sentido, que son líderes en sus regiones, tienen tasas de migración mucho más altas que las chilenas. Por lo tanto, lejos de ser un problema, puede que se presenten problemas con los migrantes, evidentemente, pero lejos de ser como conjunto un problema, es más bien una oportunidad que hay que saber aprovechar. Entonces, un tercer elemento es que se pueda contribuir a esta creación de un mejor ambiente para tratar el problema. Y yo diría que un cuarto elemento que nosotros esperamos del seminario es que los académicos que están haciendo investigación específica sobre esto, que no son muchos, son pocos, puedan intervenir también válidamente en la discusión de la ley. El problema con las leyes de migración es que muchas veces se hacen sobre la base de campañas de prensa. Por ejemplo, se produce una campaña contra un país determinado, y entonces se producen como una especie de situaciones de temor frente a los extranjeros. Eso ha pasado en Francia y en Inglaterra y en otros lugares,
o cuando se produce un auge del nacionalismo. Entonces, esta idea de que los extranjeros son un problema y una amenaza. Entonces, es muy importante que la investigación académica pueda contribuir con datos concretos. Creo que la contribución de los académicos puede ser muy importante. Este es el primer seminario que yo conozco con tanta variedad de académicos. Habían de por lo menos 3 o 4 universidades, organismos internacionales, sector gubernamental y académicos internacionales, y por lo tanto creo que podemos tener un buen bagaje para seguir trabajando con esto, y tuvimos muy buena acogida de parte del Senado. Muy bien, muchas gracias entonces por habernos acompañado hoy día, y nosotros vamos a una pausa musical y ya volvemos. Muchas gracias.